esto es Matemática. El título de la actividad número 3 es la siguiente. Organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas con el acceso al agua. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso del agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencia para luego analizarlas. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Para iniciar nuestra actividad, recordemos algunos saberes previos sobre los tipos de variables de estudio con los que contamos. Te invitamos a que revises nuevamente tus archivos en el portafolio virtual o físico que hayas tenido sobre la experiencia número 1, como estás observando aquí, donde hemos visto ya el estudio de variables, población y muestra. Además, también ya hemos realizado tablas estadísticas, así que esta actividad es como un consolidado de todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, este video te lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario del video para que vayas recordando todo lo que vimos a lo largo de la experiencia número 1. Muy bien, vamos a recordar lo que hemos aprendido. A partir de lo estudiado anteriormente, completo la tabla indicando si la variable es cualitativa, nominal u ordinal, o cuantitativa, que puede ser discreta o continua. Muy bien, tenemos aquí las variables que vienen a ser número de hijos, profesión, masa, talla, grupo sanguíneo, distrito, género musical. Recordando que una variable es las características de estudio de mi investigación. ¡Listo! Ahora vamos a ver qué tipos de variables son, ¿sí? A ver, número de hijos. Si hacemos una investigación para saber el número de hijos, ¿cuáles van a ser las respuestas? Muy bien, profesora, 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos, te están dando una respuesta numérica, por lo tanto será cuantitativa. ¿Pero de qué tipo? ¿Discreta o continua? Si me hablan de número de hijos, ¿los hijos pueden ser decimales? No, ¿verdad? Entonces será un tipo de variable cuantitativa discreta, porque admite solamente valores enteros. Muy bien. Ahora sí, profesión. ¿Qué tipo de variable será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Si queremos averiguar sobre la profesión de un grupo de personas, ¿cuáles serían las respuestas? Sería profesor, sería médico, de repente nos dicen abogados, entonces ya nos están dando una respuesta verbal. Por lo tanto, sería una variable cualitativa. ¿Pero de qué tipo? Si yo nombro profesor, médico, abogado, ¿habrá alguna jerarquía entre ellos? No, ¿verdad? No importa el orden, por lo tanto será nominal. Muy bien, veamos ahora con la variable masa. Si queremos saber la masa de algunos cuerpos sólidos, entonces las respuestas que tendríamos, ¿qué serían? ¿Expresiones verbales o expresiones numéricas? Muy bien, expresiones numéricas, ¿cierto? Masa, por ejemplo, 2 kilogramos, 4 kilogramos, kilo y medio, etc. Entonces ya son variables cuantitativas, porque me está arrojando un número como respuesta. Ahora, ¿qué tipo de variable cuantitativa sería? ¿Discreta o continua? Muy bien, será continua porque admite valores decimales. Siguiente variable, talla. Talla es un tipo de variable cualitativa o cuantitativa. Muy bien, sería cuantitativa, ¿verdad? Porque nos va a arrojar un número. Pero ¿qué tipo de variable cuantitativa es? ¿Discreta o continua? La talla podrá ser solamente entera, números enteros, o también admitirá decimales. Muy bien, también admite decimales, por lo tanto es continua. Grupo sanguíneo, A positivo, O positivo, B positivo, B negativo. Entonces ya me está dando ahí una lectura de una expresión verbal, por lo tanto será cualitativa. ¿Pero de qué tipo? ¿Nominal u ordinal? ¿Importará el orden? No, ¿verdad? Entonces será nominal, nada más. Muy bien. Distrito. Si preguntamos sobre los distritos, distrito de Ate, de Breña, hablando de Lima. Si hablamos, por ejemplo, de La Libertad, el distrito de Trujillo, de La Esperanza, son expresiones verbales. Por lo tanto, es una variable de tipo cualitativa, ¿no? Y será del tipo nominal porque no importa el orden, ni tampoco me da una jerarquía. Y por último, el género musical, pop, balada, rock, etc., que será cualitativa nominal también, ¿verdad? Porque nosotros podemos nombrar el rock, el pop como un género musical y no importa el orden en que lo digamos. Muy bien, entonces ya recordamos cuando
una variable es cualitativa y cuándo es cuantitativa. Ahora vamos a ver el propósito de esta actividad. El propósito de esta actividad es la siguiente. Elaboramos tablas de frecuencias para variables cualitativas y cuantitativas relacionadas con el acceso al agua, definiendo la población, muestra y tipos de variables de estudio, realizando interpretaciones. Y para eso debes de tomar en cuenta los criterios de evaluación que te proporciona tu docente. Estos criterios que te muestro son de la plataforma Aprendo en Casa. Muy bien, entonces tenemos aquí la situación. Vamos a leer la situación que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad, sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes, como lo estás observando aquí: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Esas son las tres opciones que se ha observado que han respondido estos 40 pobladores y en algunos se está repitiendo. Entonces, las preguntas que nos brinda la plataforma es la siguiente. ¿A cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? A ver, ¿a cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 5, 40 pobladores. Esta pregunta rápidamente la podemos hacer. La segunda pregunta, ¿qué tipo de variable se utiliza? Observa, ¿cuál será la variable de estudio si estas son las respuestas? Muy bien, la variable de estudio sería formas de acceso al agua, ¿cierto? Claro, esa sería la variable de estudio. Y sus categorías serían red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Ahora, si estas son las categorías, es decir, las respuestas, entonces, ¿qué tipo de variable es? Muy bien, cualitativa. Y cualitativa nominal, porque no está interesando el orden en que lo digan, ¿cierto? Ya está, mira, ya hemos respondido a las dos preguntas de la situación. Pero adicional, vamos a ver el reto, que es elaborar una tabla de frecuencias para esta investigación y realizar algunas interpretaciones. Así que, para poder resolver este reto, vamos a estudiar las nociones previas sobre tablas de frecuencia. A manera de recordar, porque ya lo hemos visto en la experiencia de aprendizaje número 1, pero vamos a verlo nuevamente aquí. Muy bien, entonces vamos a ver las nociones básicas sobre tablas de frecuencia. Muy bien, tenemos entonces las nociones básicas de tablas de frecuencia. Los datos en estadística se organizan en una tabla de frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Por lo tanto, una tabla de frecuencia es la representación de un conjunto de datos que nos permite observar qué tan seguido ocurre algo. La tabla de frecuencias está formada por columnas. Aquí lo vamos a ver, mira, aquí está. En la primera escribimos los datos, donde está la variable, y en las demás ya vamos a escribir las frecuencias. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así pues está la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Mira, la frecuencia absoluta se denota con el F minúscula sub I. La frecuencia absoluta pero acumulada se simboliza con la F mayúscula y el subíndice I. La frecuencia relativa se simboliza con la H minúscula sub I. Y la frecuencia relativa acumulada es con la H mayúscula sub I. Y luego tenemos finalmente la frecuencia porcentual, que se denota con el símbolo H minúscula sub I %. Y H sub I viene a ser la frecuencia relativa, pero está dada ahora en forma porcentual. Entonces ahí te estamos presentando la tabla de frecuencias que nosotros debemos de completar.
Ahora, esta tabla de frecuencias sufre alguna variación en cuanto al tipo de variable que se esté procesando. Entonces, por eso es que vamos a estudiar tablas de frecuencia según la variable de estudio, ya sea cuantitativa discreta, cuantitativa continua o variable cualitativa, ¿ya? ¿Cómo se elabora entonces una tabla de frecuencias? Observa algunos ejemplos de las variables cuantitativas y cualitativas. Veamos por acá. Tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Observa el siguiente ejemplo para variables discretas, ¿sí? Aquellas que admiten solamente valores enteros. Nos dice lo siguiente. Se realizó una encuesta a 20 puestos de un mercado para averiguar cuántas personas trabajan en cada puesto y se obtuvo los datos que se muestran abajo. Aquí están los datos y nos piden ahora elaborar una tabla de frecuencias con estos datos, ¿sí? Entonces, a partir de esta información elaboramos la siguiente tabla de frecuencia. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra tablita y vamos nosotros ahora a brindarte los pasos para poder elaborar esta tabla de frecuencia. Primer paso. En la primera columna se coloca la variable identificada, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuál es esa variable identificada, pues es el número de personas que hay en cada puesto, ¿sí? Aquí está. Muy bien, y luego vamos a colocar sus valores y los vamos a colocar aquí. Pero ¿cómo lo vamos a ubicar? Pues como tú observarás, los valores van desde 1 hasta 6. Entonces vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Muy bien. Ahora colocamos por acá el total, que vamos a encontrarlo aquí en la columna de la frecuencia absoluta, que justamente es nuestro siguiente paso. En la columna de frecuencias absolutas se escribe el número de veces que se repite cada dato, cada valor que está aquí, como se indica en el conteo. Entonces tú el conteo lo puedes realizar con palitos y luego ya colocar aquí los valores numéricos, o lo puedes hacer en la misma tablita sombreando. Por ejemplo, ¿cuántos puestos tienen una sola persona? Nos vamos a la tablita y nos damos cuenta que hay 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuántos puestos tienen dos personas? Entonces contamos por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tienen tres personas? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tienen cuatro personas? 1 y 2, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 5? 1 y 2. ¿Y cuántos tienen 6? Ahí están los dos, ¿no? Muy bien, entonces esa es una manera de contar. Acá nos habla del conteo, como lo puedes observar aquí. Aquí han hecho un conteo con palitos, es lo mismo. Y luego de lo que procede con el conteo, ya sea en forma de palitos o quizás sombreando o tachando, una vez que realices ese conteo, vas a colocar aquí la expresión numérica que representa a ese conteo. Entonces colocamos, por ejemplo, para el número de personas en cada puesto. Para los que tienen una persona en su puesto, son 4, lo colocamos. Luego son 5, 5, 2, 2 y 2. Ya está. Y para eso nos sirve el conteo. Muy bien, ahora, luego de colocar o de tener todas las frecuencias absolutas, siempre tenemos que sumarlas para conocer el total. Y al sumar, 4 más 5 es 9, más 5 es 14, más 2 16, 18 y 20. Entonces ahí está el total de datos, ¿cierto? Y se comprueba. Muy bien, ahora las demás frecuencias, la acumulada, las relativas y porcentuales, se van a calcular igual en cualquier tipo de variable. Es por eso que recién en la variable cualitativa yo voy a desarrollar toda la tabla del ejemplo que se muestre, para no estar repitiendo el procedimiento y así también ahorrar el tiempo, ¿ya? Entonces, hasta aquí es esta forma que hemos elaborado hasta la frecuencia absoluta sobre variables cuantitativas discretas, donde se puede observar que los valores de esta variable son números enteros. Entonces, ahora pasemos a explicar los pasos para elaborar tablas de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Muy bien, tabla
tabla de frecuencias para variables cuantitativas pero continuas. Y continuas recordamos que son aquellos valores que admiten cifras decimales. Entonces, tenemos otro ejemplo. De una muestra de 20 estudiantes, se obtuvo información respecto al número de horas que estudian fuera del horario del colegio, como se muestra a continuación. Ahí está, mira. Esta tablita es diferente a la que hemos visto, ¿cierto? ¿Qué significa esta tabla? Bueno, aquí tenemos en la primera columna la variable de estudio, que viene a ser el número de horas de estudio. Y los valores o categorías que nos están dando están expresadas en intervalos. Mira, de 0 a menos de 1. Aquí de 1 a menos de 2, de 2 a menos de 3, de 3 a menos de 4, desde 4 a valores menores de 5 y desde 5 hasta 6. Ahora, este último intervalo aquí está cerrado porque puede ser que también el 6 sea un elemento de mi variable de estudio. Por eso se coloca cerrado. Si por ejemplo el 6 no estuviera dentro de mi investigación, entonces yo sí lo coloco abierto y normal, no hay problema. Muy bien, entonces aquí podemos distinguir que toda tabla de variables cuantitativas continuas están expresadas sus categorías en clases o intervalos. Por eso es que a estos intervalos se les llama clases. Y dentro de este intervalo pueden haber varios valores, pero esos valores también pueden ser racionales, pueden ser decimales. Entonces aquí también, ¿no? Hay varios valores dentro de cada uno de ellos. ¿Y dónde sé cuántos hay? Pues eso me lo dice la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me dice que en esta clase hay 8 datos. En esta otra clase hay 4 datos. En esta otra clase hay 2 datos. En la siguiente clase hay 3 datos. En la otra clase hay 2 datos. Y en la última clase hay 1 dato. Ahora sí, vamos entonces a elaborar nuestra tabla de frecuencia a partir de estos datos que nos están brindando. Muy bien, y para elaborar esta tabla de frecuencia seguimos los siguientes pasos. Primero, en la primera columna entonces sabemos que se ubican las clases o intervalos. Bueno, ahí está la variable de estudio y las clases que nos están brindando. Bien, he colocado por aquí el total. Y luego, como segundo paso, en la segunda columna, mira, esto es lo diferente de las variables cuantitativas discretas, que aquí, en la segunda columna, entre la variable de estudio y la frecuencia absoluta, va la marca de clase, que se denota con el X sub I. Esta marca de clase solamente la poseen las tablas de variables cuantitativas continuas. No te olvides, solamente para continuas. ¿Y qué son las marcas de clase? Bueno, cada marca de clase es un valor que representa cada uno de los intervalos. ¿Y cómo encuentro ese valor, profesora? Pues aplicando esta formulita. Cada marca de clase va a ser igual a la semisuma de los valores de los límites de cada intervalo. Entonces, para el primer intervalo, para la primera clase, sería 0 más 1 entre 2. Y eso es 1 medio, y 1 medio es 5 décimos, y lo colocamos aquí. ¿Ya está? Esta entonces es la marca de clase, y este número representa a todo este intervalo, a este conjunto de datos que hay acá. Aquí también, igual, vamos a hallar la marca de clase, sería entonces 1 más 2 es 3, entre 2, eso nos da 1,5 y lo colocamos acá. Siguiente sería 2 con 3, sumamos entonces 2 más 3 es 5, y 5 entre 2 es 2,5 y lo colocamos aquí. Siguiente sería 3 con 4, aquí sumamos 3 más 4 es 7, y eso nos da entre 2, 3,5 y lo colocamos acá. Luego tenemos 4 con 5, sumamos 4 con 5 nos da 9, entre 2, 4,5 y lo colocamos aquí. Y por último 5 con 6 lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos sale 5,5 y lo colocamos acá. Ya está, hemos encontrado nuestra marca de clase. ¡Listo!
Ahora pasemos a las frecuencias absolutas, que bueno, ya nos están dando en esta situación, pero si no nos dieran, tendríamos que contar cuántos datos hay desde 0 hasta menos de 1 en una serie de datos que nos brinden, obviamente, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ya está ahí las frecuencias absolutas, y siempre cuando te den las frecuencias absolutas tienes que encontrar el total, sumando 8 más 4 más 2 más 3 más 2 y más 1, y eso nos da 20. 20, que sería el tamaño de mi muestra. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, hasta aquí entonces hemos encontrado la marca de clase que solamente lo tiene las variables cuantitativas continuas. Ya la frecuencia absoluta la tenemos y ahora tendríamos que encontrar las demás frecuencias. Pero como las demás frecuencias se encuentran de igual forma en cualquiera de los tipos de variables que tengamos, vamos a ir ahora a la variable cualitativa, y aquí sí voy a explicarlo con todas las frecuencias que tengamos que hallar. Muy bien, entonces tabla de frecuencias para variables cualitativas. En el Congreso de Educación Matemática, en la ciudad del Cusco, se presentaron 40 profesores de diferentes nacionalidades, entre ellos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. A partir de esa información, elaboramos la tabla de frecuencias. Muy bien, tenemos aquí entonces una variable cualitativa porque sus categorías son expresiones verbales, como tú lo puedes ver. Entonces tenemos por acá la frecuencia absoluta f sub i, que me indica la cantidad de datos que hay en esa categoría. Es decir, hay 8 brasileños, hay 6 colombianos, 16 peruanos, 4 mexicanos, 4 uruguayos y 2 argentinos. Bien, ahora vamos entonces a elaborar nuestra tabla completita, ahora sí, de este tipo de variable. Muy bien, hasta aquí era la tablita que nos brindaba el ejemplo, y acá solamente ya he encontrado el total, que es sumando simplemente las frecuencias absolutas. Ahora sí, viene lo nuevo. Bueno, lo que ya hemos visto en la experiencia de aprendizaje número 1, pero vamos a hacerlo nuevamente un poco más práctico para que te guste. Vamos a hacerlo con pasito a pasito. Para elaborar la tabla de frecuencias seguimos los siguientes pasos. Primero, en la tercera columna, 1, 2, 3, que sería la columna de las frecuencias acumuladas absolutas, ¿sí? Vamos a encontrar justamente esas frecuencias. ¿Pero qué significan las frecuencias absolutas acumuladas? Pues bueno, estas frecuencias resultan de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas. Es decir, vamos a ir sumando y vamos a ir encontrando sus resultados. Y esto se realiza de esta forma. El primer valor se escribe igual 8 y luego sumamos en forma diagonal con el 6, que es la otra frecuencia absoluta. 8 más 6 es 14. Y luego nuevamente sumamos, 14 más 16 nos da 30, 30 más 4 nos da 34, 34 más 4 nos da 38 y 38 más 2 nos da 40. Ya está, listo, hemos encontrado entonces así las frecuencias acumuladas. Muy bien, ahora nos toca la cuarta columna, que es la frecuencia relativa h sub i. Y esta frecuencia se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra, el total de datos. Aquí está la formulita, h sub i es igual a f sub i entre n. F sub i es cada una de las frecuencias absolutas y n es el total de la muestra. Entonces para la primera sería 8 entre 40 y eso nos da 20 centésimos, que lo colocamos acá. Ya está. Segunda frecuencia relativa sería el h sub 2, será igual a 6 entre 40 y eso nos da 15 centésimos. Ahí está. La siguiente sería 16, 16 entre 40, eso nos da 40 centésimos, lo colocamos aquí. 4 entre 40, eso nos da 10 centésimos, lo colocamos acá. Otra vez 4 entre 40 es lo mismo, lo colocamos aquí. Y por último 2 entre 40, eso nos da 5 centésimos y lo colocamos acá. Y así hemos encontrado cada una de las frecuencias relativas. ¿Qué te pareció? Ya está, solamente se coloca el resultado de dividir su frecuencia absoluta entre el total. Ahora, cada vez que ya tengas completa la columna de frecuencias relativas, lo que te faltaría es sumarlas para obtener el total
que vendría a ser 20 centésimos más 15 centésimos más 40 centésimos más 10 centésimos más 10 centésimos y más 5 centésimos, eso nos da el valor de 1. Y es así, la suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. Muy bien, siguiente paso entonces es la siguiente columna, que es de la frecuencia relativa pero acumulada, algo similar a lo que hemos visto acá. Entonces, el primer valor se coloca igual, 20 centésimos, y sumamos en diagonal más 15 centésimos, y eso nos da 35 centésimos, más 40 centésimos, 75 centésimos, más 10 centésimos, 85 centésimos, más 10 centésimos más, 95 centésimos, y más 5 centésimos nos da 1, ¿verdad? Entonces este 1, este último valor, siempre debe ser igual a la suma de todas las frecuencias relativas. Muy bien, ahora por último nos toca la sexta y última columna, que se trata de la frecuencia porcentual. Bueno, para calcular la frecuencia relativa porcentual se multiplica a la frecuencia relativa por 100%. ¿Y qué significa multiplicar por 100? Pues la coma decimal se corre 2 espacios hacia la derecha, es decir, va a desaparecer y nos quedamos simplemente con 20. Observa acá, 20 centésimos por 100%, corres la comita decimal 2 espacios, 1 y 2, desapareció, chau, y te quedas con el 20 y le agregas el porcentaje. Entonces lo colocamos por acá, 20%. Acá, 15. Ojo, no es de las acumuladas, ¿eh? No te vayas a confundir, es de las relativas nada más. Entonces con 15 centésimos igual por 100% sería 15%. 40 centésimos por 100 nos da 40%. 10 centésimos por 100% nos da 10%. Nuevamente acá el mismo valor. Y por último, 5 centésimos por 100 nos da 5%. ¿Ya está? Ahora sí, la suma de las frecuencias porcentuales siempre nos va a dar el 100%. Tienes que corroborar que te dé. De repente por aquí te equivocaste en la división y te da otro número, 12. Y a la hora de sumar no te va a dar 100. Ah, si no te da 100, por ahí tienes que ver en dónde te has equivocado, ¿ya? Lo importante es reconocer el error para ya no volver a hacerlo, ¿no? Muy bien, esa es la idea. ¡Listo! Vamos entonces ahora a mostrar nuestra tablita. Aquí está la tablita ya completada. Cuando tú ya la tengas así completa, ya puedes hacer lo que sigue, que es el análisis. Y este análisis lo vamos a hacer a través de la pregunta. ¿Qué porcentaje de los asistentes son peruanos y qué cantidad son argentinos? Entonces, como nos hablan de porcentajes, aquí me voy a ubicar en la columna de porcentajes. Pero las categorías que voy a tomar en cuenta solamente son peruanos y argentinos. ¿Ya está? Ahora sí, respondemos. Miren, ¿qué porcentaje corresponde a peruanos? 40, ¿no? Y argentinos, 5. Entonces, el 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. Y el 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. Y así hemos hecho a través de esta pregunta interpretaciones de nuestra tabla de frecuencias, porque las interpretaciones son lecturas de los valores procesados, es decir, de aquellos valores que nosotros hemos encontrado a partir de los procedimientos matemáticos que hemos realizado. Muy bien, entonces puedes dar otra interpretación, ¿sí? ¿No? Por acá, por ejemplo, el 15% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son colombianos. También por acá hay otra, el 20% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son brasileños. También puedes dar lectura, por ejemplo, de la frecuencia absoluta acumulada. Por ejemplo, si yo me ubico aquí en 30 ya. Entonces, ¿qué diré? Miren, 30 viene del cúmulo desde brasileños hasta peruanos. Entonces, podríamos decir que hay 30 asistentes de nacionalidades brasileños, colombianos y peruanos. ¿Ven? Entonces, ahí hay otra interpretación. Y así podemos seguir dando más interpretaciones. Ya te di una de frecuencia absoluta acumulada. Mira, tienes otras más. Y aquí también tienes otras, ¿cierto? Ya está. ¿Listo? Muy bien. Pero te dejo en claro que lo que se acostumbra más es a dar interpretaciones acerca de la columna porcentual. Ya está. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado
Lo hemos hecho muy bien. Y ahora estás listo para resolver la situación significativa planteada al inicio de la actividad. Recuerda tomar en cuenta los criterios de evaluación propuestos por tu docente. En la siguiente parte, esta situación significativa la resuelvo acerca del acceso al agua y lo voy a dejar el link aquí en el primer comentario del vídeo. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la segunda parte de la actividad número 3 para el primer y segundo año de secundaria. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.